Santiaguense. Vamos a hablar con Wilson a ver qué detalles él tiene acerca de la operación Caimán. Buenas tardes, Wilson Pérez, ¿cómo estás? Gracias, buenas tardes el país, buenas tardes a todos en cabina. Cuánto placer, cuánto gusto oírle a ustedes que hacen una comunicación tan objetiva y tan efectiva para el bien del país. Tal como tú acababas de decir, el Manuel Pozo, en el día de antes de ayer, el Ministerio Público, la Dirección Nacional de Control de Drogas y las Fuerzas Armadas encabezaron un amplio operativo, el cual se denomina la Operación Caimán. Esta es la fase 2, ya había habido anteriormente una fase 1, y que los detalles en su oportunidad ustedes conocieron. Esta es una operación que venía realizando las autoridades dominicanas encabezadas por el Ministerio Público y de la que forman parte la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos, la DEA, y el Comando Sur de los Estados Unidos ha estado colaborando ampliamente con esta operación. Ustedes saben que en los últimos meses la Dirección Nacional de Control de Drogas ha decomisado alrededor de 5 toneladas de cocaína. Esta cocaína ha sido decomisada en diferentes partes del país, pero específicamente en la parte sur. Ustedes saben que la parte sur de la República Dominicana es la parte por excelencia que los narcotraficantes utilizan, ya que Suramérica queda en el sureste, llámese Colombia, llámese Perú, y entonces estos son los lugares de los centros de acopio donde la droga entra prácticamente por el ala sur de la isla hacia la República Dominicana, y entonces las autoridades han montado este amplio operativo que, repito, se hicieron alrededor de 35 allanamientos, 480 y pico de militares y alrededor de 30 fiscales participaron en esta operación que se concluyó a la parte sur en lo que tiene que ver con San Juan de la Maguana, Pedernales, Barahona y Maní, y la parte este de Santo Domingo Este. En el decomiso de este amplio operativo, aunque las autoridades no han ofrecido mayores detalles, te puedo decir de manera extraoficial, hermano del Pozo, y a todos los colegas y amigos que te acompañan ahí, que las autoridades incautaron drogas, armas y apresaron alrededor de 13 personas. Estas personas que fueron apresadas, no sé si ustedes se dieron cuenta que algunos de los familiares se han acercado a lo que es la Procuraduría General de la República para saber el estatus legal de ellos, la acusación a la que se le va a hacer y cuál va a ser en definitiva el curso que va a tomar esto. Las autoridades no han querido ofrecer detalles porque están en una fase de investigación de una gran red de narcotráfico y que venía dándoles alrededor de 4 meses, 5 meses, venían dándole seguimiento a las autoridades. Este operativo, tú sabes que fue encabezado por la Procuradora de la Persecución de la Corrupción, la magistrada Jenny Berenice Reynoso, y el mismo presidente de la Dirección Nacional de Control de Drogas, el vicealmirante Cabrera Ulloa. Ellos dos fue los que estuvieron propiamente al frente del operativo, recibiendo la colaboración de los agentes, como te decía anteriormente, de la DEA y los miembros del Comando Sur que participaron con las unidades aéreas correspondientes de la Fuerza Aérea de la República Dominicana, los Super Tucanos, así también como las unidades de infantería del Ejército de la República Dominicana y la Armada de República Dominicana. Todo esto se hizo con un personal de aquí de la capital, que fue llevado alrededor de las 12, 1 de la madrugada, a un lugar específico que no se quiso detallar, pero fue una unidad interagencial que está entre Barahona y Pedernales, y de ahí fue la base de operación que se tomó para dar con este operativo. Esto se hizo para no filtrar informaciones, toda vez que cada vez que se van a hacer estos operativos se hace con la mayor discrecionalidad, porque muchas veces son avisados las personas a las cuales se le van a hacer los allanamientos, a las cuales se le van a hacer las intervenciones. Entonces se manejó con una estricta confidencia que inclusive el personal que participó solo se le dijo que debían estar en un lugar a una hora, partieron con ellos y ellos allá, cuando fueron a acompañar a los representantes del Ministerio Público a los diferentes lugares donde se llevaron los allanamientos, ahí fue que se enteraron realmente de qué ellos andaban y en qué andaban. Esta es la información que te puedo dar hasta este momento, porque las autoridades, por y te repito, no han querido dar información del decomiso, de los detalles del nombre de los apresamientos, porque se está en una etapa de investigación, porque hasta donde sabemos hay peces bastante gordos involucrados en esta operación, tanto de Colombia, Venezuela
y una red internacional que oportunamente las autoridades van a dar a conocer a la opinión pública. Wilson, las autoridades han identificado a la señora Gloria González Pérez, de 78 años, como cabecilla de esa red. ¿Tú habías escuchado ese nombre o tenías referencia de que esa persona había estado ligada o involucrada en casos anteriores? Mira, ese es el nombre que ha salido a relucir a los medios de comunicación y es lo que y el morbo inmediatamente oye ese nombre, una señora de 78 años, Sí. piensa inmediatamente que cómo es posible. Mira, lo que pasa es que primero es que esa persona no es la primera vez que yo oigo ese nombre y cuando me enteré quise indagar con mis fuentes en la zona sur y la respuesta que yo recibí de las fuentes que yo le dieron, mira, esa es una parte del eslabón. Hay gente que está más arriba que ella, que son los que dirigen. Lo que pasa es que por la edad que tiene esa persona y que por lo que podría representar, esta es lo que es una intermediaria, ¿me entiendes? Hasta donde las autoridades han llegado hasta ahora. Pero ya las autoridades tienen la información de que más allá de ella hay otras personas que tienen mayor categoría, mayor rango que ella en la organización y que yo entiendo que en los próximos días deberán dar a conocerse a la opinión pública nacional, porque la agencia antidroga de los Estados Unidos se cuida mucho de lo siguiente. Tú sabes, cuando se hacen las interdicciones de droga en alta mar, que aquí las autoridades ya cuando están en territorio dominicano, la gente piensa de manera común que es que la DNCD y la Armada han incautado esa droga, decomisaron esa droga en alta mar, así por así. No. La DEA tiene sus satélites que inmediatamente, que están allí en el aire, y tiene informaciones, por ejemplo, de Colombia y Venezuela cuando va a salir eso. Y entonces hace las coordinaciones con la DNCD y esta a su vez activa un protocolo que hay, los turcanos, el M3, que es la Dirección de Operaciones Navales de la Armada, para que saque los buques, le dice el lugar de referencia donde tienen que interceptar esas naves, o sea, esas lanchas cuando vienen. Y entonces ahí es que tú ves al trate cuando se hace el decomiso. Pero todo esto viene con un protocolo desde el país donde va a salir la lancha. Y el papel protagónico que juega la agencia de los Estados Unidos en estas operaciones es un papel protagónico. Es más, te puedo decir que el 80% de la droga que decomisan las autoridades en alta mar, si no fuera con el concurso de las autoridades de los Estados Unidos, no pudiera ser. Porque esto tiene la tecnología, la inteligencia electrónica de alta data, con la que pueden dar al traste, localizar desde que se monta la organización, desde que se monta la droga, sea en Colombia, sea en Perú, sea en el país que fuera de Sudamérica. Ya es hoy allá, dejan inclusive salir la droga, ni siquiera la agarran allá, dejan salir la droga, o porque no confían en las autoridades locales del país donde va a salir la droga, y prefieren que salga en alta mar, y ya cuando está en territorio dominicano, entonces ya aposicionan lo que es el operativo como tal, y entonces ahí tú ves cuando incautan y decomisan la droga. Pero esto se hace porque las autoridades dominicanas a las autoridades de los Estados Unidos le brindan la confianza, le tienen la confianza a las autoridades que están dirigiendo, por ejemplo, en este caso la Dirección Nacional de Control de Drogas, para ellos compartir la información y para hacer los decomisos. Te digo eso porque en algunas oportunidades han habido autoridades de la DNCD, para ponerte un caso, que no resultan confiables para las agencias federales de los Estados Unidos, y entonces ellos las informaciones no eran ni tan precisas, ni muchas veces la comparten de la manera que debieran compartirla. Eso siempre pasa, eso es un celo natural que hay entre agencias, y el reflejo más importante de eso fue en los Estados Unidos con el 9 con el tema de la Torre Gemela, donde el FBI y la CIA tenían informaciones preliminares de esa situación, no se las compartieron, y después cuando vino lo que vino, entonces salió a relucir, y lo que salió a relucir que fue que con el tiempo se llevaron al director del FBI, que en ese tiempo era Mueller, y al director de la CIA, que era Pontenegro, lo hallaron posteriormente, que no se hizo nunca una acusación contra ellos directamente de negligencia y nada por el estilo, pero todo el mundo sabe que había informaciones preliminares que ellos tenían de eso y no la compartieron. Wilson. Eso con los decomisos de droga también en Latinoamérica y en el mundo entero, frente a las autoridades de los Estados Unidos. Wilson, aquí Luis José Chávez, por los antecedentes conocidos en la mayoría de los grandes casos de detección de drogas e inclusive de ubicación de capos, personas con un alto nivel
de responsabilidad en el tráfico de drogas dentro o desde la República Dominicana ha intervenido generalmente la DEA, es decir, el organismo de Estados Unidos responsable de la persecución de este delito internacional. En este caso específico, ¿se ha conocido la intervención directa? Es decir, ¿se ha podido determinar la presencia material de figuras de la DEA? Mire, la DEA tiene una agencia, maestro Chávez. La agencia central, la agencia antidroga de los Estados Unidos, conocida por las siglas de la DEA, tiene un personal aquí en la embajada de los Estados Unidos, como lo tiene de la agencia central de inteligencia de la CIA, pero eso es en todos los países del mundo. En todos los países donde donde los Estados Unidos tienen intereses, grandes intereses, hay un personal de la CIA, de la DEA, de manera permanente, 3, 4, 5, lo que usted quiera, lo hay, lo existen. Y aquí las autoridades dominicanas y los militares saben que eso es así, siempre ha sido así. Entonces, por ejemplo, usted va al Departamento de Estado en los Estados Unidos, yo que tuve la oportunidad de ir, y aunque no pudimos tomar fotos allá adentro, allá nos dimos cuenta que cada embajada que tiene los Estados Unidos en el mundo, hay una oficina que ellos tienen, por ejemplo, en el departamento hay una oficina que dice República Dominicana, ahí hay un personal que le da seguimiento a todos los acontecimientos políticos, económicos y militares que suceden en la República Dominicana. Entonces, contestando la pregunta del maestro Chávez, ese personal de la DEA que está ahí en la embajada es el que hace la coordinación con sus superiores que están, por ejemplo, en Colombia, que ahí es que está el director regional, el de Puerto Rico, es el que le corresponde el área del Caribe, y con este hacen las coordinaciones cuando se van a hacer esos alios. Por eso ustedes ven que los grandes capos dominicanos que en su momento se han capturado, ustedes ven que muchos van, como Toño Leña, como Julito Quilo, van a Puerto Rico. ¿Por qué? Porque el proceso, si la droga es a Puerto Rico que se envía, el proceso se inicia allá. Cuando se envía a Estados Unidos, se va a Estados Unidos, a las cortes de los Estados Unidos. Por eso ustedes ven que hay narcotraficantes dominicanos que no inventan llevando droga a Estados Unidos y lo hacen hacia Europa. Porque en Estados Unidos las cosas son más difíciles, los procesos son más difíciles, porque estamos hablando de extradición, negociación, cárcel, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Y con eso concluyo la respuesta, la pregunta. Está bien, pero voy a atreverme a hacerte otra pregunta que podría resultar un tanto temeraria. Y lo voy a hacer básicamente porque noto en el reporte que tú estás haciendo que tú tienes realmente un manejo muy riguroso de la información relacionada con este tema. Tú sabes que... Wilson, cualquier cosa tú puedes llamar a tu abogado antes de responderle. Acuérdate que yo soy abogado. Y soy asesor de la Loma del Chivo también. Soy asesor de la Loma del Chivo en Bitan. Sí. Así es, son 30 años. Yo creo que eso habla por mí. Mira, Wilson, no, tú sabes que se ha comentado que en los últimos 4 años ha aumentado de manera exponencial la incautación de cargamentos de droga. Una inmensidad cuando se compara con otros periodos pasados. Y alguna gente se pregunta, ¿pero por qué solo incautan la droga y no a los responsables de traerla o de traficarla en el país? ¿Es tan así? ¿Tiene sentido ese cuestionamiento o tiene alguna explicación el hecho de que se incaute una gran cantidad de droga y no tanto así a los responsables, a los narcotraficantes que tienen que ver con ese producto ilegal? Mira, muy buena pregunta, Chávez, y con esta respuesta le doy luz a todo aquel que no tenga ese tema tan claro. Mira, yo tengo 29 años tratando el tema militar y policial, cubriéndolo por los diferentes medios en los cuales he elaborado. Soy prácticamente después de la muerte del difunto Leo Reyes, modestia aparte, y de papito Roberto Lebrón, y ya debe Mariela retirado a sus responsabilidades ya ejecutivas. Yo creo que ya yo soy de los como te digo, de los viejitos que queda en estos temas. No digas eso. Te puedo decir lo siguiente, mira, yo he oído mucha gente que me pregunta, Wilson, ¿por qué cuando agarran tanto cargamento de drogas, yo no veo que agarran a los traficantes? Oh, sencillo, mira cómo es que funciona el asunto. Cuando agarran la lancha, el dueño de la droga, del traficante, no va en la lancha va el mensajero, en la lancha va el pescador,
que simplemente le dice, súbase en ese bote, usted que es un experto de navegación, y lleve eso a tales latitudes, punto. Cuando agarran la droga, al que agarran a ese pescador ni siquiera sabe, ni muy difícil que sepa quién es el dueño de la droga, no tiene cómo saberlo. A él lo que fue un tercero, un quinto, y le dijo, mira, son tantos, súbete ahí, lleva eso que está ahí, que ni siquiera ve lo que lleva ahí, ni siquiera lo ve. Tiene que ser un muy experto para decir, vamos a pensar eso para que por cada kilo me paguen tanto. No. Entonces, ¿qué pasa? Cuando agarran la droga, si el pescador, las autoridades lo interrogan y no tienen ninguna información, ¿qué van a hacer las autoridades? Que lo que le interesa es el dueño de la droga. Simplemente procesar a ese pescador y ya, porque va con eso ahí. Ahora bien, de lo que tú puedes estar seguro es lo siguiente, que las autoridades de allá que han dado aviso, en este caso las autoridades de los Estados Unidos, saben allá quién es el dueño de la droga. Lo que pasa es que eso no tienen que decirlo públicamente porque ni está apresado y es parte del proceso investigativo que está llevando las autoridades de los Estados Unidos. Sí. Tú no ves que duran 4 y 5 años dándole seguimiento a un caso, y cuando se desmantela esa banda, esa red, entonces ahí tú ves los cabecillas. Y si no, ahí hay 3 casos que te lo puedo poner en Colombia de los últimos tres grandes importantes traficantes que sucedieron en Escobar y que fueron apresados. Se puede hacer la historia una por una y creo que tendríamos que hacer un programa entero para eso. Claro. Asumir que de la siguiente manera que lo hacen, Chávez, se le da un seguimiento, dejan que la droga salga, si agarra la droga aquí, pero ya ellos saben allá quién es el dueño de la droga. Simplemente van acumulando ese expediente, van haciendo el formato del expediente para cuando esa persona se detenga, le van a decir, fueron tantos los kilos que usted metió, porque agarramos tal cargamento en tal fecha, ese era suyo, tal cargamento en tal fecha, era suyo. Y entonces ahí viene, cuando se hace la acusación, que la hace la fiscalía, en este caso, en el distrito que esté expulsado en Estados Unidos, le sacan a relucir todo ese video, todas las informaciones, toda la cantidad de drogas que sacó y que esa droga era de él, que la persona lo que hace es que la admite ahí y ahí viene la negociación. Una exposición magistral. Déjame decir eso. Una exposición magistral. Mi respeto al colega Wilson Pérez. Me parece que ha dado una explicación que por lo menos yo no conocía, a pesar de uno estar bombardeado por un tema que forma parte de nuestra cotidianidad. ¿Tú tenías esa versión? Sí, la conocía. Bueno, pero aquí se ha preguntado muchas veces, ¿por qué ocupan la droga y no detienen a los responsables? Ya Wilson Pérez yo creo que ofreció una explicación que no deja lugar a dudas. Gracias, Wilson. Y finalmente, maestro, mire, le voy a dar un detallito muy importante para que ustedes lo manejen. Breve, Wilson, que tenemos que la pausa muy breve. encima. Averigüen quién fue el jefe de la policía de Colombia del año 1995 a 2000. ¿Quién eran los dos presidentes? Él duró con uno 4 años y con el otro duró 1 año. Duró el de 2000-2001. Y del 96-2000 lo duró con el primero, que fue el del caso de la 8000. Los embajadores de los Estados Unidos despachaban primero con ese jefe de la policía y no con el presidente de la República de entonces, porque no le tenían confianza. Ese fue el general que fue condecorado en los Estados Unidos y que agarró más de 12,000 narcotraficantes en Colombia. Después yo le voy a hacer esa historia de cómo sucedió eso, pero para que ustedes vean los niveles de confianza. Los embajadores despachaban con el jefe de la policía colombiana, que era designado por el presidente, y no se reunían con los dos presidentes antes de reunirse con el jefe de la policía, porque la confianza del gobierno de Estados Unidos estaba en el jefe de la policía y no en esos dos presidentes que tenía Colombia en ese entonces. Wilson, gracias. Tienen el nivel de filtración que había. Gracias, Wilson. Vamos a